Noticias. Lo que pasa en el mundo. Todo en el contexto nacional. Noticiero en línea, una producción más de Radio Corporación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de mediodía de su noticiero en línea, una producción más de Radio Corporación. Como siempre, agradecemos el que desee informarse con nosotros y los invito a que nos dejen sugerencias y comentarios a través de esta transmisión en vivo. A continuación les presentamos nuestros titulares. Un nuevo brote de COVID-19 ha surgido en la ciudad de Pekín, China, donde han endurecido las restricciones y puso en marcha medidas extraordinarias para contener el brote de coronavirus en su principal centro mayorista de alimentación, así como la de hacer test del virus a los empleados de todos los restaurantes, universidades y mercados de la ciudad. Para el epidemiólogo Álvaro Ramírez, a pesar de que hay un nuevo brote en China, esta ha sabido manejar las medidas de prevención para evitar más contagios, a diferencia de otros países. Han hecho cerrar todos los barrios y lo han declarado y han puesto los chequeos de temperatura en las calles nuevamente, hicieron todas las medidas para reducir la circulación del virus y están haciendo el rastreo con tamizaje y pruebas de confirmatorias de PCR para detectar asintomáticos y poder controlar y evitar que este virus se propague. Una cosa así muy rápida, muy violenta, muy decidida para que la cantidad de muertes se puedan reducir en Beijing. Hasta entonces en Pekín no se había detectado ningún caso de coronavirus desde hace ya 2 meses y los ciudadanos estaban casi volviendo a la normalidad. Abigail Galo, noticiero en línea. A los defensores del pueblo se les informó sobre golpizas a presos políticos luego que le realizaran una requisa en el interior del sistema penitenciario nacional. Los custodios se ensañaron en uno de ellos por haberle encontrado un dispositivo móvil. Hicieron una barrida, hicieron una limpieza celda por celda, que efectivamente hubieron algunas incautaciones o ocupaciones de muchos de los enseres que tenían ellos. Sí. Y de manera particular se nos ha dicho de que a uno de los presos políticos se le encontró un teléfono celular y eso lo hizo acreedor pues de una paliza. Es decir, ellos nos mandaron la frase una real vergueada, pues en esos términos. Vía telefónica, el abogado Julio Montenegro manifestó que de momento están indagando quién es el preso político afectado por las golpizas, pues podría tratarse de un representado por los defensores del pueblo. Inicialmente se nos ha dicho que potencialmente la persona que fue objeto de maltrato es alguien de apellido García, que le dicen el veterinario. Pero hasta ahí nosotros estamos en ese proceso de confirmación si efectivamente se trata de Denis García o no, porque se dice de que es un veterinario y que es aquí de Managua. Y como derechos humanos estamos llevando adelante lo que es la situación de denuncia y seguimiento al caso de Denis García. En una publicación en Twitter, Montenegro argumentó que el decomiso de celulares y las golpizas son ejecutadas para evitar denuncias de los presos políticos. Gerald Mayorga, noticiero en línea.
El presidente hondureño Juan Orlando Hernández y su esposa Ana García dieron positivo a la prueba de COVID-19, informó el propio mandatario en una comparecencia de prensa. Quiero comunicar que durante este fin de semana comencé a sentir algunos malestares y hoy se me ha diagnosticado que he sido contagiado de COVID-19. Hernández lamentó a la vez que el sistema hospitalario local colapsara por la gran cantidad de contagios. La pandemia ha ido en aumento en Honduras, pese al toque de queda establecido el pasado 16 de marzo para obligar el aislamiento social y que incluso el gobierno sacó militares y policías a las calles para presionar a la población a quedarse en casa. En muchas comparecencias de prensa, el presidente ha promovido el aislamiento social, el uso de mascarilla y el lavado de manos. En algunas apareció con tapabocas, pero aún así sospecha que se contagió en una visita o reunión de trabajo. En otras informaciones, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha denunciado este miércoles que el inicio de una campaña sostenida de severas sanciones económicas contra el gobierno de Siria por parte de Estados Unidos en realidad afecta a la población civil de este país árabe. Los funcionarios estadounidenses, al comentar la ley César, observan con satisfacción las medidas previstas en ella, que deberían bloquear el oxígeno al liderazgo de la República Árabe Siria, privar al país de la ayuda extranjera y no permitir que Bashar al-Assad se recupere como el líder legítimo de Estado. Al mismo tiempo, Washington es plenamente consciente de que las sanciones unilaterales de Estados Unidos, que han estado vigentes durante varios años y a las que hoy agregan nuevas restricciones, han desencadenado en una gran medida la devaluación de la lira siria y la subida brusca de los precios del combustible, los alimentos y la mercancía de necesidades básicas, indica la parte rusa. Como resultado, miles de los ciudadanos sirios, según representantes de agencias humanitarias especializadas de la ONU, han sido puestas literalmente al borde de la supervivencia. Abigail Galo, Noticiero en Línea. El Ministerio de Educación ha autorizado enviar una guía de estudio con el objetivo de recuperar el proceso evaluativo debido a la inasistencia de los alumnos a causa del COVID-19. Luego de confirmarse el primer caso de este patógeno en Nicaragua, muchos padres de familia han optado por no enviar a sus hijos a las escuelas para evitar los contagios, y el gobierno a través del MINET planea convencer a los estudiantes de volver a clases con esta estrategia, señala Lesbia Rodríguez de la Unidad Sindical Magisterial. El único plan y el objetivo que ellos tienen es que los muchachos regresen a las aulas de clase, porque están diciendo que van a pedir que la guía se las van a entregar a los padres de familia, pero cuando ya estén listas, son los alumnos los que las van a llevar. Y ahí entonces los maestros tienen, digamos, la oportunidad, porque es la orientación, la oportunidad de convencer a los alumnos para que regresen a las aulas de clase. El gobierno de Daniel Ortega no ha optado por suspender las clases de ningún tipo, aún con la pandemia del coronavirus azotando al país. Gerald Mayorga, Noticiero en Línea. El estadounidense Mauricio Claver aspira a ser el próximo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Su postulación es promovida por la administración de Donald Trump. Esto podría representar una amenaza para el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Pondría en serias dificultades a la captación de recursos externos por parte del gobierno de Nicaragua, ya que este señor sigue en la misma línea estratégica de presión y de sanciones que el gobierno del señor Trump ha venido usando. Claver es el principal diseñador en la Casa Blanca de la política de presión contra los regímenes. En una ocasión fue él quien dejó fuera a Ortega en un proyecto millonario de ayuda de Estados Unidos para América Latina. Tomando esto como preámbulo, Claver se convertiría en un grave problema para el gobierno de Daniel Ortega en el Banco Interamericano de Desarrollo, según el economista independiente y catedrático de políticas públicas Eduardo Solórzano. Esto se traduce a que no hayan reembolsos o no hayan desembolsos de préstamos, inclusive a veces préstamos que tienen que ver con ayuda humanitaria o también ayudas financieras
Y esto traería graves consecuencias a la administración actual debido a que el señor Mauricio Claver, si es que gana la presidencia, va a ejercer la misma línea de acción que ha venido haciendo la administración Trump. La administración de Mauricio Claver al frente del BID es casi un hecho, pues el respaldo de Estados Unidos es fundamental por el porcentaje accionario en el organismo. A Ortega se le complicaría su situación en el Banco Mundial y parece empeorarse si finalmente la presidencia del BID cae en manos de Donald Trump y su administración. Gerald Mayorga, Noticiero en Línea. La grave situación de derechos humanos en Nicaragua ha llevado a los diferentes organismos defensores a apuntar su atención hacia el gobierno de Daniel Ortega, y estas podrían terminar con graves efectos políticos y económicos. Nicaragua figura nuevamente en la agenda de organizaciones internacionales de derechos humanos. Este miércoles, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, informó sobre una solicitud que realizó para discutir el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana y también debatir la situación en el país. Se han juntado distintas variables que afectan la vida pública internacional del gobierno nicaragüense. En este caso, el sector político representado por el Foro de la OEA está nuevamente llamando a estudio del artículo 20 de la Carta Interamericana, donde se va a reflejar la necesidad de la expulsión de Nicaragua de este foro político con sus implicaciones y sus señalamientos. Y esto va a suponer la posibilidad de que una vez que se obtengan en una reunión previamente convocada los votos necesarios de los 2/3 que habla el estatuto de la OEA, simplemente Nicaragua se vería fuera de esta institución regional, lo que implica evidentemente una sanción que va a traducirse en efectos políticos, en efectos diplomáticos, en efectos militares y económicos. Todo esto puede abrir más la brecha de la posibilidad para la expulsión de Nicaragua de la OEA, pero también la ONU mantiene su vigilancia sobre el país centroamericano y se preparan para analizar la crisis sociopolítica basándose en una actualización de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas. Esto hace que encaje en distintos esquemas de documentos internacionales la acción del gobierno de Nicaragua como delictiva, y a esto tendrán que analizarse a luz de los principios y el ejercicio obligatorio de una soberanía como una responsabilidad, que se entiende la soberanía como un deber de hacer y se sanciona a aquel gobierno que violenta los principios y los valores y los derechos básicos de la población de su estado. Para Noticiero en Línea, Abigail Galo. El condado de Miami-Dade, compuesto por una junta de comisionados, instan al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a designar al Frente Sandinista de Liberación Nacional como una organización terrorista extranjera. Esto, a juicio del exdiplomático Edgar Parrales, significa que la situación de Nicaragua penetra en un nivel intermedio en la nación norteamericana. Y más cerca inclusive de la población, porque quienes están en relación con la gente, con el ciudadano común y corriente, son los condados precisamente. Y de aprobarse por parte del Ejecutivo norteamericano y el Departamento de Estado esta solicitud de esta resolución, vendría a poner la cosa todavía más difícil para el orteguismo en los Estados Unidos, y cuidado pues que eso se extienda a otras, se podría extender a otros condados de otros estados y podría extenderse también a niveles intermedios en otros países. Los condados, una especie de alcaldías o distritos en Estados Unidos, según Parrales, son quienes tienen más contactos con los ciudadanos. El considerar que el FSLN es una organización criminal es producto del actuar delictivo que ha venido realizando este partido político dentro y fuera de Nicaragua, relacionándolo con la presencia de algunos militantes en protestas estadounidenses. En días pasados vimos que durante las manifestaciones de protesta en Estados Unidos, con ocasión de la muerte del señor George Floyd,
hubo personas que portaban banderas del Frente Sandinista, que nada tenía que hacer allí porque era un asunto meramente interno de los Estados Unidos, lo cual demuestra de que prácticamente esta organización extiende sus tentáculos a otros países para provocar desestabilización y caos. Habrá que esperar la respuesta del Ejecutivo norteamericano, según el exdiplomático. De aceptar la solicitud de nombrar organización criminal al FSLN, traería consecuencias adversas no solo para los dirigentes y militantes de este fracasado partido político, sino también al gobierno de Daniel Ortega. Gerald Mayorga, Noticiero en Línea. En conjunto con el informe de auditoría fiscal realizada por el ICEFI y el reciente informe del Departamento de Estado estadounidense, reflejan la falta de transparencia en los informes financieros, los cuales permitan conocer con claridad la ejecución del presupuesto destinado a las instituciones estatales de Nicaragua, donde también se indican que estos no cumplen con los estándares regionales. El economista Leonardo Abarca manifiesta que la Contraloría General de la República de Nicaragua es la encargada de auditar las instituciones públicas, pero que en los últimos años ha perdido autonomía y sus informes de gestión se han publicado con mucho retraso desde el año 2017. La Contraloría, a pesar de que en Nicaragua tiene un poder bien importante, tiene la potestad de realizar el control de las finanzas públicas, hemos visto que ha sido muy opacada, ha perdido la autonomía que debería de tener, o que tuvo en años anteriores. Y esto lo vemos en la publicación de las auditorías que realizan a las diferentes instituciones públicas. Hasta el año 2016 nos dábamos cuenta de cuántas auditorías realizaba la Contraloría General de la República. Sin embargo, en 2017, 2018, estos informes que presenta la Contraloría, se están retrasando en la publicación, y me refiero al informe de gestión de la institución como tal, que es la que se presenta todos los años, o la que se presentaba todos los años ante la Asamblea Nacional. En los últimos 2 años no se ha presentado ese informe como en años anteriores se hacía. La Contraloría General de la República presumiblemente no presenta los resultados de estos informes por encontrarse hallazgos de corrupción o desvelen carencias o deficiencias técnicas. Por otra parte, también es un tema, de capacidad técnica que se tenga para publicar esa información. Y también hay que ver que como te decía, no todas las instituciones son auditadas. Todo apunta que podría ser un motivo de que hay hechos de corrupción, ¿verdad?, que no se quieren dar a conocer, y que por eso no se publican completamente las auditorías, porque lo que se publica, eso, como te decía, son resoluciones y no las auditorías completas. El experto también expresa que debido a que no se conocen los resultados de estas auditorías, esto se suma al problema del gobierno de Nicaragua con respecto a la transparencia. Pese a esto, el economista no ve cancelación de préstamos por parte de organismos financieros internacionales por esta causa, pero sí un incremento en la tasa efectiva de próximos financiamientos para el país. Siempre el problema de la transparencia afecta, ¿verdad?, en la confianza que puede haber. Obviamente, hay ciertos mecanismos de transparencia que los bancos solicitan a los gobiernos para que ellos puedan brindar préstamos o donaciones, ¿verdad? Y eso no se generaliza a todas las instituciones, no. Que si va a afectar, posiblemente afecte préstamos bilaterales con algunos países, ¿verdad? Pero no con las instituciones de multilaterales como el BES y el BID. Abigail Galo, Noticiero en Línea. De esta manera
manera hemos llegado al final de Noticiero en Línea, una producción más de Radio Corporación. Recuerde que estas y otras informaciones las puede encontrar a través de nuestro sitio web en www.radio-corporación.com. De igual manera los invito a que nos envíen sus reportes a la línea que está apareciendo en pantalla y de estar pendientes de todas las plataformas digitales de Radio Corporación y de nuestro noticiero estelar a través de las frecuencias 97.5 FM y 540 AM. Estuvo con ustedes Abigail Galo. Noticias. Lo que pasa en el mundo. Todo en el contexto nacional. Noticiero en Línea, una producción más de Radio Corporación.